¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En estos días en los que estoy grabando este vídeo está sucediendo ese acontecimiento que personalmente me encanta y en el que me encantaría participar, quién sabe si algún día, que es la carrera del Dakar. Ahora Dakar, que se corre en su totalidad en Arabia Saudí, con lo cual, bueno, pues para el espíritu, podríamos decir, de la carrera y de los que lo venimos siguiendo desde que éramos niños, pues es otra película completamente distinta, pero en definitiva, ahí en Arabia Saudí, en aquellos terrenos mayoritariamente del desierto, se compite con los mejores pilotos y los mejores coches de las carreras de raids. Y todo esto te lo cuento, que tiene que ver con el título y la miniatura del vídeo, porque justamente se cumple una efeméride que es muy poco conocida, salvo para los aficionados al Dakar, y es que hace ya nada menos que 9 años, un automóvil muy concreto y particular ganó una de las carreras del Dakar y tuvo varias participaciones muy destacadas, estando siempre en el top 10 de la competición. Estamos hablando de unos tiempos, 2012, 2013, 2014, en los que los fabricantes no es como ahora, que hay muchísimas escuderías privadas que fabrican buggies de características muy parecidas y hay muchas más limitaciones técnicas, entonces había muchos más presupuestos de empresas de grandes constructores poniendo dinero ahí para ser los mejores y la competencia, digamos, que estaba en un nivel bastante más alto para poder destacar. Bueno, pues entre todas las empresas que destacaron, constructores oficiales de automóviles con su versión deportiva para el Dakar, hubo una de ascendencia de capital completamente y tecnología china. Y eso ha sido un poquito diluido y olvidado en los tiempos. Era nada más y nada menos que el Haval 8, un vehículo con estética de todoterreno que, como digo, estuvo por ahí pululando y que consiguió el hito en el año 2014 de ganar una etapa del Dakar, algo que hoy en día, viéndolo con perspectiva casi 10 años después, que un coche chino ganara en el Dakar en el año 2014 con un piloto portugués, Sousa, al volante, parece algo como mínimo interesante y digno de estudiar, ¿no? Pues eso es un poco lo que me pasó en aquel entonces y me puse a tirar del hilo y a estudiar qué es lo que había detrás. Bueno, ya venía tirando yo del hilo un tiempo antes y me encontré con una empresa llamada Great Wall Motors, que es uno de los grandes fabricantes tradicionales chinos de automóviles. Y Great Wall Motors sería algo así como la punta de lanza, los pioneros, o una de las empresas con más tradición en China en los últimos años, que más ha avanzado de una manera completamente espontánea. Hay que tener en cuenta que en China hay cientos, literalmente, de fabricantes de automóviles, hay una atomización tremenda e igualmente también la presencia muy importante desde los años 80 de los fabricantes europeos ha hecho que no haya habido un grandísimo dominador del mercado y sí muchos pequeños fabricantes. El gran dominador del mercado chino antaño en el pasado era Volkswagen, ahora ya no es tan así, pero en definitiva queda tantísimas marcas y una de ellas es GWM, Great Wall Motors. Bueno, pues GWM precisamente llega a Europa y llega a España también, pero lo hace de una manera especial, lo hace entrando a Europa con su marca Premium, una marca que tiene un nombre que nos puede sonar un tanto ridículo por estas latitudes, Wey, W-E-Y, pero realmente, además de traer una segunda marca solo para eléctricos que te voy a contar en este vídeo, son posiblemente los automóviles chinos mejor hechos que se han fabricado en toda la historia y eso no es ninguna casualidad. Así que vamos a verlo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues como digo, de aquel Haval de 3 litros biturbo ya ha llovido bastante y es que Great Wall en aquellos tiempos estaba intentando meterse en Europa. Como veis, son unos pioneros porque estaba intentando meterse en nuestro continente con vehículos con motor de combustión interna. De hecho, aquel coche llevaba un 3000 biturbo de factura propia, lo cual ya habla de la excelencia tecnológica de esta marca de coches que siempre, como digo, ha sido un poco distinta y ha tenido la submarca Haval, que se vendría a ser algo así como en Ford la F-150, pues los Haval serían los vehículos todoterreno y de trabajo de Great Wall. Se expandieron y yo pensé, de hecho estuve estudiando e investigando porque habían dado el salto a Italia, estaban ya empezando a vender en Italia con cierta regularidad y con cierto éxito y pensaba que esto no iba a tardar mucho tiempo en desembarcar en España. Y de hecho esto lo corroboraba el hecho de que Great Wall llegó a abrir una fábrica en Bulgaria para construir coches en Europa. Pero sin embargo, por motivos que desconozco, todo esto se vino abajo, no consiguieron los suficientes volúmenes, se concentraron en su país, si bien es cierto que GWM es una marca, como digo, que en la Europa del Este y también especial y específicamente en Rusia con sus todoterreno y sus pickups, llegó a tener cierto predicamento, éxito y penetración de mercado que sigue teniendo hoy en día.
Pero en el año 2016, con todo el cambio y la evolución de las marcas y los fabricantes de automóviles chinos, todo cambió y Great Wall Motors, al igual que están haciendo todos sus competidores de aquel país, y de todo eso os estamos hablando aquí en España, creó una segunda marca, Way, su marca de automóviles de lujo. Y lo hizo además con una idea y con una filosofía distinta, por lo menos hasta el momento, a los demás, que es crear algo así como ese coche ideal que todos alguna vez hemos tenido en la cabeza y que solamente ellos, y Mercedes-Benz y Range Rover actualmente, están poniendo en práctica. Pero Great Wall por encima, ahora como digo con Way. ¿Y qué es? Pues fabricar híbridos enchufables con gran autonomía eléctrica. Algo que, como digo, fue una tendencia que Mercedes-Benz en Europa fue la que implantó, instauró, siendo los primeros que tenían sus coches con más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica, y siguen siendo líderes entre los fabricantes porque el GLE actualmente es el único automóvil europeo que llega a los 130 kilómetros de autonomía eléctrica para luego tener un motor de combustión interna. Pero es que ahora llega a España con sus propios concesionarios, de momento en Madrid y de momento en Barcelona, con 5 años de garantía, tanto los Way Coffee 01 como los Way Coffee 02, que son los dos primeros subs. No, el coche ideal en mi cabeza no es un sub, pero me refiero a eso de poder tener un híbrido enchufable que realmente tenga mucha autonomía, entendiendo por mucha autonomía la inmensa mayoría del porcentaje de kilómetros que hace la inmensa mayoría de la población en un día sin tener que encender el motor de combustión interna. Y este Way Coffee 02, que es el primer coche que van a empezar a vender en nuestro país ya en cuestión de semanas, tiene nada menos que una batería que roza los 40 kilovatios hora de capacidad útiles. Son 43 aproximadamente los que tiene brutos. Y esto le da una autonomía de nada menos que 146 kilómetros, rozando los 150 kilómetros de autonomía eléctrica. Y a continuación, cuando se acaba la autonomía eléctrica, lo que entra en funcionamiento es un motor de 204 caballos de potencia, 204 ponis, lo cual asegura que el coche tenga cierta capacidad para seguir moviéndose con agilidad y con velocidad. No hay limitaciones a la hora de tener una velocidad a punta baja. El coche alcanza los 235 km por hora y tiene unas prestaciones dinámicas que quitan el hipo en cuanto a aceleraciones, puesto que el vehículo, además de ese motor de 4 cilindros y 204 caballos, un 2 litros, como digo, turbo, tiene dos motores eléctricos, uno en la parte frontal y otro en la parte trasera. El motor eléctrico frontal tiene 163 caballos, el trasero tiene 184, y todo este instrumental técnico conjunto es capaz de sumar más de 800 Nm de pico, lo cual es una absoluta brutalidad y barbaridad. Así que estas son las credenciales del Way Coffee 01, que es un sub de gran tamaño, son 4,87 metros de longitud y aproximadamente 2,25-2,50 toneladas de peso, que viene a ser algo lo que está en la media. Un coche que va a competir directamente con el Range Rover Sport y con el Mercedes GL. Pero es que además Way va a sacar una segunda carrocería de este bastidor, de este concepto de vehículo, exactamente con la misma mecánica, más pequeña, 19 centímetros más pequeña, es decir, que estamos hablando de un coche de 4,68 metros, ahí cabalgando entre el segmento C y el segmento D de los subs en el mercado, que apunta directamente pues, a los BMW X3, a los Audi Q3 o a los Mercedes-Benz GLC. Si te fijas, estoy diciendo todo el rato que apunta a las marcas premium europeas. Y es que directamente eso es lo que quiere hacer Way, o mejor dicho, lo que quiere hacer Way es pasarlas por encima. ¿Cómo? Te lo cuento. Bueno, pues básica y esencialmente con un precio que, si lo comparas con estas empresas premium europeas, al igual que algunos de los productos que está sacando BYD y que va a empezar a vender en Europa, tienen un coste muy inferior al de los fabricantes alemanes. Y resulta que cuando te subes al coche, compruebas sus materiales, sus acabados y sus calidades, y le haces la prueba del algodón de ponerlo en la carretera y ver cómo responde, y sobre todo a nivel de sonoridad y confort, te llevas la monumental sorpresa de que no tiene nada que envidiar eso a un Range Rover, a un Mercedes o a un BMW de esos precios. Partimos de los 60.000 euros. Solo que este coche cuesta pues aproximadamente 20.000 euros menos que todos aquellos. Un automóvil además, en este caso, el Coffee 01, que sin recurrir a suspensiones magnetorreológicas, que también va a tener suspensiones dinámicas que tú puedes escoger el nivel de dureza con el que conduces, tiene un nivel de estabilidad y confort que no tiene nada que envidiar a estas marcas. Lo cual habla efectivamente de que no estamos hablando de un recién llegado, incluso no estamos hablando de un Tesla que tiene mucho camino por delante para aprender a fabricar coches, cosa que se va notando en sus distintas producciones y añadas de vehículos, sino que ya vienen con los deberes muy hechos, con una capacidad de ingeniería
ingeniería y tecnología muy buena, también a nivel de fabricación, porque Great Wall empezó a fabricar en los años 80. Y todo eso se nota, os lo aseguro, en el Coffee 01, que por cierto próximamente vamos a probar y poderte contar directamente tocándolo. Pero de momento lo que te puedo contar es que a nivel de aislamiento en el interior, a nivel de calidad de materiales y a nivel de tecnología no tiene nada que envidiar a un Mercedes-Benz, y parece alucinante porque lo hace por mucho menos precio. Sí, pantallitas por doquier, igualmente tiene una instrumentación muy curiosa por detrás del volante alargada, tiene una pantalla como suele ser habitual, y luego tiene una cosa muy curiosa también, que en cierta medida podría imitar o a lo mejor recordar a lo que hace Range Rover, que es una pantalla específica para el manejo de la climatización y otros elementos de confort, que tiene el punto negativo, muy negativo, de que está puesta completamente en horizontal, con lo cual cuando tú vas conduciendo tienes que echar una mirada para poder tocar el climatizador en la pantalla. Algo que desde luego no es lo más ergonómico posible, y tampoco pensando en el punto de vista de la seguridad es lo más apropiado. Pero hablando desde el punto de vista de la seguridad, si todo esto que te he contado no te parece poco, lo más gracioso y llamativo es que estos coches en la prueba de EuroNCAP no solamente están dando 5 estrellas, sino que cuando te vas a los porcentajes de protección de los ocupantes, de los peatones, de sistemas de seguridad activa, resulta que consiguen de media promedios de puntuación por encima de los automóviles europeos, que han conseguido las 5 estrellas en algunos casos concretos. Así que no solamente esto, sino que estos Coffee 01 y 02 que van a llegar al mercado, ambos por cierto con una caja de cambio de doble embrague y 9 marchas, 9 relaciones, van a ir también experimentando mejoras y aumentos en el nivel de equipamiento para ponerse a la altura de las empresas con las que quieren competir, los Mercedes, BMWs y demás, como nuevos sistemas de infoentretenimiento, actualizaciones por vía remota, igualmente también esos suspensiones pilotadas, sistemas de masaje en los asientos. Poco a poco van a ir aumentando el nivel de equipamiento de los vehículos hasta que prácticamente sean indistinguibles en ese sentido a sus competidores, solo que, como digo, por un precio mucho más bajo. Así que ya aquí lo único que queda un poco es ver tanto el nivel de fiabilidad de estos vehículos, como en segundo lugar cuál es la aceptación de un público de llevar un logotipo de una marca china ahí, teniendo en cuenta que en estos vehículos el estatus que tú transmites conduciéndolos ya tiene cierta importancia a la hora de decidir si compras uno u otro. Eso va a ser muy importante, pero teniendo en cuenta que hay muchas personas también que no tienen estos prejuicios y que hay muy pocos automóviles, aquí han sido muy listos, que tengan estas características de coche para todo, es posible que estos Way se empiecen a vender con cierta frecuencia, ni que sea para flotas de empresas. Y ojo, porque aparejado a esto llega Ora. Ora es la segunda marca o marca de vehículos eléctricos igualmente de Great Wall Motors, que tiene vehículos que destacan también por el nivel de autonomía que tienen y por el nivel de precio. Y Ora, la marca china de automóviles eléctricos que pende también de Great Wall, igualmente va a llegar a España durante el año 23-24, va a empezar a establecerse y veremos a ver con qué intensidad y cuál es la gama de modelos de todo lo que tienen que se vende en nuestro mercado. Pero eso, queridos amigos, de Ora, si os parece, hablamos en un próximo vídeo en el que podamos transmitirte más datos o incluso hacerlos subidos a uno de sus modelos, a uno de sus coches. Nada más, a falta de subirnos a probar estos coffees, estos cafés. Espero que esta información te haya parecido interesante. ¿Y qué es lo que pasa y qué es lo que queda con las marcas premium, que no lo están pasando del todo bien en lo que se refiere a lo que son los volúmenes de producción, pero sí lo están pasando muy bien en cuanto a la pasta que están ganando? Te voy a hablar en un próximo vídeo que estoy madurando también, en el que creo que vamos a poder tocar temas e informaciones muy interesantes y en cierta medida inquietantes. Eso será en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, queridos amigos, y nos vemos muy pronto en uno nuevo. Adiós.